de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Si me ponen un cronómetro por ahí, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Amén, capítulo 20 en esta mañana. Juan capítulo 20. Una vez más yo le animo, busque rápido no solo su Biblia, una libreta donde usted pueda apuntar los textos que estemos leyendo en cada servicio, en cada mensaje. Amén. Le vuelvo a decir, esto nos va a ayudar mucho. Gloria a Dios. Amén. Juan capítulo 20 en esta mañana. Yo recuerdo cuando estaba niño, amén, a mí me llevaron de pequeño, como los 8 años, a la iglesia. Amén. De hecho, la iglesia donde nos congregamos, ahí crecí en esa iglesia. Pero antes de eso, mi hermano, amén, cuando mis padres no conocían de Cristo y aún la mayoría de mi familia, en este caso mis abuelos, me llamaba mucho la atención, mi hermano, amén, cuando miraba esa imagen que muchas gentes tienen en sus casas, amén, esa cruz con Cristo ahí crucificado, la forma, mi hermano, amén, en la que se mira eso, porque si usted pone atención, mi hermano, a esa imagen, a ese crucifijo, a esa cruz donde está Jesucristo crucificado, no es fácil, mi hermano, de pasar la mirada desapercibida. O sea, no es fácil mirar eso y voltearse a otro lado como si nada estuviera pasando. Yo creo que a muchos eso nos llamó la atención, al menos a mí, amén, a mis 4 o 5 años puedo recordar, amén, cómo me llamaba la atención, amén, esa imagen. Y no solo eso, sino que me llamaba la atención, amén, de qué forma la gente, en aquel entonces mi familia, amén, miraban eso, esa imagen. Un ejemplo, yo recuerdo, amén, que cuando me portaba mal, cuando hacía algo malo, usted sabe, 4 o 5 años, algo hacía malo, quizás porque contaba una mentira, quizás porque no obedecía a mis papás, lo que sea. Pero yo recuerdo que en 1 o 2 ocasiones llegó a suceder esto, mire. Me hablaron, pero señalando hacia esa imagen, hacia ese crucifijo, me decían, pórtate bien. No, sí, mira, pórtate bien porque mira, Diosito se pone muy triste cuando tú te portas mal. Diosito no le gustan los niños que se portan mal. Diosito llora. Así es que a esa edad de 4, 5 años, 6 años quizás, esas palabras, mi hermano, hasta el día de hoy puedo todavía recordar, mi hermano, la forma en la que a mí se me quedó grabado, amén, vamos a decirlo así, la manera de sentir de Dios. Le vuelvo a decir, ¿cómo se me habló? Mira, Diosito se pone triste cuando tú te portas mal. Diosito no le gusta que tú digas mentiras. A Diosito no le gustan los niños que desobedecen. No es mentira, no es mentira. A Dios le gusta que obedezcamos. A Dios le gusta, amén, que hagamos lo correcto. Pero donde lo quiero llevar, querida persona, hermano, hermana, en esta mañana es cómo yo fui creciendo. No duró mucho esto, pero cómo yo fui creciendo con la mentalidad, primeramente, de que por mirar esa imagen donde Jesús está crucificado con una cara triste, con esa corona de espinas, amén, con esa pintura ahí de sangre, amén, que asemejan la realidad, ok. Pero yo fui creciendo con esa mentalidad, Diosito, para empezar, Diosito. Segundo, amén, que yo no sé si le tocó a usted ver esto, o presenciar o experimentar esto. Algo malo, vamos a suponer, si usted iba a mentir, pero usted se acordaba que ahí estaba la imagen donde estaba Diosito, usted a lo mejor se detenía. A lo mejor ya no mentía con libertad, a lo mejor ya no discutía con libertad, o a lo mejor ya no hacía lo malo con libertad porque ahí estaba Diosito. Y algunos quizás se hacían a un lado o evitaban en ese momento hacer lo malo ante los ojos de Dios, le digo mentir, pelear, discutir, lo que sea,
porque ahí estaba Diosito. Entonces, algunos quizás, mi hermano, buscarían irse a otro cuarto, algunos quizás preferían salir de casa o esperar otro momento para discutir, pero claro, esperando en discutir, esperando en que el problema continúe, pero en ese momento lo limitaban o lo frenaban. ¿Por qué? Porque ahí estaba Diosito. El problema es este, querida persona, que mucha gente, y me llegó quizás a pasar a mí, podemos creer, hermano, que mientras esté esa imagen ahí, ahí está Diosito. O mientras estemos pasando por una iglesia, mire, lejos de juzgar esto, pero me llama la atención, amén, porque he pasado por varias iglesias católicas, porque hay un semáforo, porque hay un alto ahí que me obliga a pararme, ¿verdad? A que los vehículos nos paremos. Y me ha tocado mirar a la gente cómo en ese momento algunos se quitan el sombrero, algunos se persinan. Está bien, no estoy condenando eso, no quiero que vaya a malinterpretar. Lo que le quiero decir es cómo muchas de las veces, amén, por respeto, porque eso se inculcó, lo que sea, decir, bueno, es que esta es la iglesia, es la casa de Dios, aquí está Dios, aquí está Diosito, como sea, y frena a la persona de mentir, frena a la persona de discutir, frena a la persona de ser quizás algo malo, pero que 5 metros después, que 1 kilómetro después, ¿cómo va a estar nuestra actitud? ¿Cómo va a ser nuestra manera de ser? En pocas palabras, Dios no está en una imagen. Dios puede estar, si usted y yo lo deseamos, en nuestro corazón. Y lo hemos escuchado muchas veces, que dice que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, dice, yo ahí estaré. Esto se refiere a establecer una presencia. O sea, sé que no necesito frenar, amén, en un alto donde esté una iglesia para aprovechar y decir, esta es la casa de Dios, es la iglesia, para no discutir, sino al contrario, para saber que estoy pasando por la casa de Dios. No necesito forzosamente eso. Puedo establecer la presencia de Dios en mi hogar, puedo establecer la presencia de Dios aún en mi trabajo. Me ha tocado, amén, ir manejando y que alguien se suba conmigo y traer la estación de radio cristiana donde está una alabanza, quizás, X alabanza, y gente que en ese momento, amén, no se está fijando en mí decir, mira este hombre, esta persona, las canciones que trae, no, sino que por un momento hay algo que toca su corazón de manera que esa alabanza transforma por eso, que aunque sea su manera de pensar, su manera de sentir, su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque se establece una presencia. Porque hay gente que, aunque no se ha dado cuenta, amén, pueden presenciar que Dios es grande y no es ese Diosito al que muchos de nosotros nos enseñaron o nos presentaron. Le vuelvo a decir, yo crecí creyendo que Diosito se iba a poner triste siempre. Yo crecí por pocos años de mi vida, amén, creyendo, amén, que Diosito pues iba a estar siempre así, crucificado, con ese rostro triste, con esa sangre en su rostro, con esa corona de espinas. Pero quiero decirle en esta mañana, querida persona, hermano, hermana, Jesús ha resucitado. Y eso es de lo que le quiero hablar en esta mañana. Este mensaje, yo creo que, o este tipo de sermones, hablar de la resurrección de Jesús, días como hoy, amén, que casi a nivel mundial es recordado. Amén, que la Iglesia Católica lo llama quizás como Domingo de Ramos o lo llama como el servicio de resurrección, como sea. Pero yo quiero hablarle no tanto de la resurrección, aunque voy a tocar poquito tema de eso, sino hablarle de que hagamos conciencia, de que meditemos en dónde hemos puesto al Cristo que ha resucitado. Amén. Le vuelvo a decir, la mayoría de la gente sabe que Jesús ha resucitado. Si usted no sabía, gloria a Dios, ya se enteró. Jesús resucitó. Pero la pregunta es esta, querida persona, hermano, hermana, ¿dónde lo hemos puesto?
en una imagen ahí en un cuarto donde está Diosito, el que se pone triste cuando nos portamos mal? ¿O cómo lo hemos puesto? ¿O lo hemos puesto como una segunda opción para un problema o como un plan B para que cuando no nos funcione el negocio recurramos al plan B, que es Diosito? ¿Dónde le hemos puesto? Eso es lo que quiero predicarle en esta mañana. Para eso vamos a nuestro texto. Amén. Ahí en el libro de Juan. En el capítulo 20. Amén. En el versículo 1. Lo vamos a leer desde el versículo 1. Quiero que me acompañen esta mañana y lo lea junto conmigo. Le vuelvo a animar, apunte estos textos, amén, de cada sermón. El título del mensaje nos va a ayudar mucho. Se lo estoy recordando porque es importante que llevemos un seguimiento de todo lo que Dios nos esté hablando. Juan capítulo 20, versículo 1 dice en esta mañana: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero escuche, no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Yo le invito, vamos a orar todos juntos en esta mañana. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado principalmente de seguir con vida, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu muerte en la cruz y por tu resurrección. Porque gracias a ellos que tenemos vida y tenemos esperanza, Señor. Yo te ruego que bendigas este mensaje, este sermón. Toca lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Edifícanos, sálvanos, restáuranos, Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Dice nuestro texto, hermano, el capítulo 20, versículo 1, que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Bueno, fíjese lo que está sucediendo aquí. Un domingo de madrugada, porque se refiere, el primer día de la semana se refiere al domingo. Acuérdese que aunque la mayoría de los trabajadores iniciamos la semana en lunes, la mayoría, los que van a la escuela de lunes a viernes, los que trabajamos de lunes a viernes o de lunes a sábado, la mayoría. Pero el primer día de la semana tocante al calendario, es el domingo. Así es que dice la palabra de Dios que el primer día de la semana, o sea, el domingo, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Pero el plan, mi hermano, de María Magdalena no era ir a ver a Jesús el que había resucitado. Hasta ese momento no era ese su pensamiento. No era ese su plan. Hasta ese momento, el plan de María
era ungir, mi hermano, el cuerpo de Jesús ya muerto. En pocas palabras, el plan de María, mi hermano, era, yo puedo sentirlo de esta manera, era ir a llorar, mi hermano. Era ir a ver a aquel que la había salvado, aquel que le había dado esperanza, aquel que la había restaurado. El plan de ella era ir a llorarle a alguien a quien ella, amén, al igual que los demás, amaba tanto. Mire, una comparación en el hecho del sentir de una persona que pierde a alguien que ama. A veces escuchamos que se muere un conocido y no es que no nos importe, pero a diferencia de cuando se muere alguien muy cercano a nosotros y más que cercano, alguien que amamos tanto porque nos ayudó, no tiene que ver con el agradecimiento, aunque no debería de ser así, pero sí es así. Hay veces que se muere alguien que tenemos años de no verlo, pero estamos tan agradecidos con esa persona que nos entristece y nos compromete el agradecimiento a querer ir a visitar a la gente, la familiar de esa persona que murió, o quizás acompañarlos ahí en el velorio. ¿Por qué? Porque aunque lo hacemos vamos a decirlo así, por estar con la familia, sí, pero el agradecimiento, hermano, hermana, persona, el agradecimiento siempre nos va a empujar a hacer algo diferente. Yo no sé si le ha tocado escuchar a alguien decir, no seas mal agradecido, mira, bien que te echaron la mano, bien que te ayudaron. O sea, queriendo decir, hey, ¿por qué esa actitud hacia esa persona? ¿Por qué esa acción hacia esa persona? ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que hicieron algo por nosotros. Una gente, mi hermano, que miran una actitud mala de nuestra parte hacia la persona que nos ayudó, pues nos la va a mover a decirnos, no seas mal agradecido. Bueno, entonces yo creo que me comprenderá o me entenderá lo que le quiero decir. El agradecimiento, mi hermano, siempre nos va a empujar a hacer lo mejor de nosotros. En el caso de María, mi hermano, si se le hubiera dado la oportunidad de decir, María, nada más es que tú digas la palabra para que el maestro resucite, me estoy saliendo un poco de orden, pero es como un ejemplo. Si esa oportunidad se le hubiera dado a María, María en su agradecimiento, hermano, hubiera hecho lo posible porque esto sucediera si esto fuera algo que estuviera a su alcance, pero no lo estaba. Lo que sí estaba a su alcance, mi hermano, era ungir al Señor. Amén. Así es que María, mi hermano, el primer día de la semana, ya lo hablamos, el domingo, estando aún oscuro, imagínese 4 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana, imagínese usted eso, no salió a las 9, 10 de la mañana ya cuando estaba el sol, no. Aún estando oscuro, dice que ella, amén, salió, mi hermano, rumbo al sepulcro, pero ve quitada la piedra del sepulcro. El plan de ella hasta ese momento, mi hermano, era visitar a Jesús y me atrevo a decirle, le digo, llorar a Jesús. Quizás era llegar y llorar, vamos a dramatizar la forma en la que hubieran sucedido las cosas. Quizás a llorar, Jesús, extraño, Señor, gracias por lo que hiciste por mí, porque me restauraste. Y empezar a llorar, mi hermano, de tristeza porque murió alguien que ayudó a María, alguien que transformó la vida de María. Bueno, el asunto está, mi hermano, que cuando ella llega, ve quitada la piedra. Entonces sucede esto. Versículo 2, ella sale corriendo y va hasta con Pedro y con el otro discípulo al que amaba Jesús, se cree, según la Biblia, que se refiere a Juan. Amén. Y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Escuchen. María está preocupada, hermano, y quizás triste, más triste aún, de saber que la única esperanza que tenía ella era ver el cuerpo del Maestro, el cuerpo de Jesús, del que la había ayudado. Esa era la única esperanza hasta ese momento de María. Mirar a su ser querido. Mire, quiero hacer una pequeña pausa aquí. He mirado las noticias, entrevistas de gentes que se les están muriendo sus familiares a causa de este virus.
Pero ¿sabe qué les está entristeciendo más ahorita? No poder mirar sus cuerpos. Claro, les entristece saber que su familiar murió. Les entristece saber que a causa de esta situación que está sucediendo en todo el mundo, pero les entristece aún más que la única esperanza para ellos, que es ver su cuerpo, velarlo, les entristece saber que ya no lo van a volver a ver. Y he mirado las noticias, quizás usted también, amén, a gente decir es que no nos dejan verlo. Lo trajimos hace una semana, hace 10 días, hace 5 días, no lo hemos visto. Bueno, pues podemos entender que esta era la situación de María. María no iba a ver a un resucitado, no, María no iba a ver si de pura casualidad era mentira que estaba muerto, no, María iba a ver el cuerpo de aquel que la había ayudado, de aquel que por amor había transformado la vida de María. Bueno, llega y resulta que está, amén, la piedra del sepulcro quitada. Así es que corre con desesperación, mi hermano, con tristeza, quizás iba llorando más fuerte, hermano, diciéndole a Pedro y a Juan, la piedra está quitada, se han llevado al maestro y no sé dónde le han puesto. Aunque en ese momento María, mi hermano, no sabía dónde le habían puesto, lo que estaba sucediendo, quiero imaginarme yo por la mente de María, era que, le vuelvo a decir, la única esperanza que tenía de mirar el cuerpo de aquel que le ayudó, bueno, esa esperanza estaba siendo desaparecida, hermano, porque alguien se lo había llevado. Mire, así puede obrar la mente de una persona, hermano, cuando su esperanza está en una imagen, cuando su esperanza está solamente en el trabajo, en el negocio, cuando su esperanza está solamente en ciertas personas, o cuando su esperanza está en lo material. ¿Y qué sucede? Pierde aquello a lo que quiere tanto y siente que se le va la vida, siente que se le va viene el mundo encima. Por eso es que muchas personas, me atrevo a pensar, que en un problema como ese, lo más fácil que se le viene por su mente es renunciar a todo, quitarse hasta la vida, si es preciso. ¿Por qué? Porque pierden aquello a lo que quieren tanto. Pero así sucede cuando su esperanza está en algo material. Una imagen, querida persona, así sea un cuadro, así sea una figura de yeso, no deja de ser algo material. Usted mira, pero es que es la fe. Claro que es la fe. La fe en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. Pero ahorita no estoy hablando acerca de las imágenes. Quizás más en una oportunidad voy a tocar un mensaje acerca de eso, aprovechando que muchas personas están mirando estas transmisiones. Ahorita le estoy hablando, mi mensaje se está enfocando en un Cristo resucitado. Pero más que nada en este mensaje, yo quiero llevarlo a usted, querida persona, y usted también, hermano, hermana, a que meditemos en dónde le hemos puesto. Porque ya sabemos que Cristo resucitó, pero ¿dónde lo hemos puesto? Aquí en nuestro texto, amén, en el versículo 11, dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Acuérdese, le vuelvo a decir, porque aquí no está confirmando, está llorando porque no ha mirado a Cristo, aunque sea su cuerpo, no lo está mirando. Así es que su esperanza de ver el cuerpo de Jesús, amén, la ha perdido, pues. Versículo 2, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mire, antes que nada, vamos a leer unos textos que confirman lo que está sucediendo en este momento, porque Jesús ya lo había hablado. En Mateo capítulo 12, en el versículo 38, dice de esta manera, Mateo capítulo 12, en el versículo 38, dice así,
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Algo que podemos entender, querida persona, hermano, hermana, lo que nos está diciendo aquí, es que aquí hay una comparación. 3 días estuvo Jonás, amén, en el vientre del gran pez, o sea, era un pez grande. Bueno, 3 días estuvo Jonás en el vientre de ese pez y una vez que salió, salió con vida. No salió muerto, para honra y gloria de Dios, no salió en pedazos, no salió con heridas, no, Jonás salió con vida para cumplir el plan, el propósito, el llamado de Dios. Bueno, esta es la comparación que Jesús está haciendo, amén, con Jonás. Esta es la señal, dice la señal del profeta Jonás. Y está dando esta comparación porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, versículo 40, 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Al igual que Jonás, que salió con vida para cumplir el llamado, el propósito de Dios, Jesús también resucitó al tercer día para cumplir el llamado y el propósito de Dios. ¿Cuál es? Bueno, Juan capítulo 10, en el versículo 10 dice en esta mañana, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Ustedes lo saben, la mayoría lo sabemos. Es uno de los versículos más conocidos, amén, por la mayoría de las personas. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, pero dice para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús está confirmando con sus propios labios, mi hermano, decir que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así es que Jesús, cuando inicia su ministerio, amén, se cree que la edad de 30, 32 años, en esos años, ya después de los 30 años, que inicia su ministerio, amén, donde empezó a sanar, amén, a los ciegos, amén, a resucitar a los muertos, a hacer toda la cantidad de milagros, bueno, ahí inició su ministerio, pero al momento en que resucita, el Señor Jesucristo, amén, está continuando con el propósito, con el llamado para el cual Él fue enviado. Jonás, amén, la comparación que nos habla, amén, en Mateo 12:40, Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y salió vivo a cumplir el propósito de Dios. Jesús resucitó al tercer día para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que creamos en Él, querida persona, y que tengamos vida y vida en abundancia. En Mateo capítulo 16, en el versículo 21, dice en esta mañana, Mateo capítulo 16, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Escuche lo que está diciendo el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que iba a resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, hace que Jesús, hermano, estaba convencido que él había venido a la tierra, que él iba a ser crucificado, que él iba a morir y que iba a resucitar para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos vida y vida en abundancia. Ese era el propósito de Dios, amén, para con Jesús y para con nosotros. Amén.
Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que Jesús mismo, versículo 21, dice que desde ese entonces había comenzado a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y también de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, quise leerle estos tres versículos, estos tres textos, Mateo 12, 38, 40, Juan 10, versículo 10, Mateo 16, 21 al 23, para nuevamente regresar a nuestro texto en Juan capítulo 20. Amén. Donde se está cumpliendo lo que Jesús mismo ya había declarado. ¿Sabe qué es el problema, querida persona? Que aquellos discípulos a los cuales Jesús les declaró que era necesario ir a Jerusalén, padecer, ser muerto y resucitar, bueno, quizás no pusieron la atención a lo que Jesús les había dicho. Como en estos tiempos, que la gente, que nosotros no ponemos la atención a lo que Jesús durante muchos años nos ha estado hablando, a lo que Dios durante toda una vida nos ha estado hablando. ¿Qué es lo que sucede? Ponemos la voluntad de Dios en un lado, y con todo respeto lo digo, y queremos sentirnos un poco complacidos, un poco tranquilos, amén, caminando de rodillas hacia un lugar, pagando una manda, o quizás teniendo una imagen, un altar en el cuarto de la casa. ¿Y dónde ponemos la voluntad de Dios? Porque no se trata de decir, yo aquí puse a Jesús. No, es que no se trata de decir que usted esté poniendo la imagen. ¿En dónde estamos poniendo la voluntad de Dios? ¿En dónde estamos poniendo usted y yo la voluntad de Cristo? Porque no se trata nada más de decir, no tengo una imagen, pero tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero ¿dónde tenemos también la voluntad de Dios? ¿Dónde la hemos puesto? María, mi hermano, en el versículo, 11 del capítulo 20 de Juan, nuestro texto, dice que estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro en los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ella está mirando, mi hermano, hacia donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Se dieron cuenta? Imagínense ese lugar donde ponen el cuerpo, ya lo saben. Ella espera regresar el domingo por la mañana, acuérdense, era el primer día de la semana, regresa aún oscuro. Ella yo creo que estaba ansiosa de decir, híjole, ya amaneció, ya está amaneciendo, ya voy a ir. Y esperaba ver el lugar donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Pero ¿dónde estaba la voluntad de Dios, hermano? No estamos juzgando a María, claro que no, ni a los discípulos. Pero ¿dónde estaba la voluntad de Dios? ¿Dónde estaba lo que Jesús les había predicado, lo que Jesús les había enseñado? ¿Dónde estaba? Mire, sabe que el temor que muchas personas podamos estar pasando, me voy a contar, el temor que muchas personas podamos pasar aún con esto que se está viviendo, es porque la voluntad de Dios no la hemos puesto donde se debe. La confianza, o sea, ahorita nuestras mentes están enfocadas en las redes sociales, la mayoría de nosotros, le vuelvo a decir, me voy a contar, amén, en ver que crece la cantidad de muertos a causa de este virus, en ver que crece la cantidad de contagiados, en ver que no se va a trabajar, que el trabajo, que la economía. ¿Y dónde hemos puesto la voluntad de Dios? ¿Dónde hemos puesto la palabra de Dios? ¿Dónde hemos puesto a ese Cristo que ha resucitado? Sabemos que Dios existe, yo lo sé. Pero ¿dónde lo hemos puesto? En el versículo 13 le dijeron los ángeles a esta mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado al Señor y no sé dónde le han puesto. Porque ella se asomó hacia el lugar donde creía verlo y ya no está y empezó a llorar porque no supo dónde le habían puesto. Mire, querida persona, hermano, hermana, es necesario meditar, hoy más que nunca en estos tiempos, que nos demos cuenta dónde hemos puesto a Jesús. Sabemos que existe, sabemos que Dios es real, pero ¿dónde le hemos puesto? No voy a condenar, ni mucho menos,
pero depende mucho el lugar en el que pongamos a Jesús para tomar una decisión. Mire, hermano, usted que es cristiano, usted que conoce de Dios, usted que va a una iglesia, quizás a la nuestra, en la Chaveño, a otra. Depende donde usted ponga a Jesús para que un día sepa tomar una decisión si se quiere ir de la iglesia o no. ¿Y por qué dice eso? Porque es la verdad, persona. Cuando un creyente, cuando un cristiano quiere retirarse de Dios, perdón, irse de la iglesia, tiene mucho que ver en dónde ha puesto a Jesús, en dónde ha puesto su voluntad, en dónde ha puesto su palabra. Le vuelvo a decir, nunca pretendo juzgar con esto, pero cuando comento este tipo de ejemplos es porque ya he experimentado eso. Antes de venir a Cristo, lógico, nació en mí el interés de buscar de Dios y de saber qué es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero si un día me llegara a pasar por la mente decir, no vale la pena seguir a Dios, no vale la pena seguirme esforzando, no vale la pena seguirme congregando, sería una alerta para darme cuenta en dónde he puesto a Jesús. Yo sé que el cristiano puede cometer errores, o algún hermano, alguna hermana. Y qué triste cuando el servir de un cristiano depende de lo que haga la gente. O sea, que usted esté bien conectado con el pastor, bien conectado con el líder de la alabanza, el líder de jóvenes, con cierto joven, con el más popular de la iglesia. Ya ve que hasta eso pasa a veces en las iglesias. El más conocido, el que más gracia tiene para convivir. Y resulta que mientras eso esté bien, muy apegado a nosotros, pues ahí estamos. Pero ¿qué sucede cuando vemos un error en el líder, en el hermano, en la hermana, en el músico, en el ujier, en la maestra de la escuelita? ¿Qué sucede? Bueno, sucede que si usted durante todo este tiempo no ha puesto la voluntad de Jesús en su corazón, usted va a terminar por retirarse de Dios. Usted va a terminar por alejarse de Dios porque depende mucho dónde le ha puesto. Hay veces que esto que sucedió con María se entristeció por no ver el cuerpo de Jesús. Hay veces que la decepción del mal ejemplo de un cristiano, de una cristiana, ya le vuelvo a decir, un hermano, un líder, un músico, bueno, nos hace compararnos con esta historia. Nos entristece, nos decepciona, y qué triste que mucha gente se ha alejado de Dios porque pusieron en su corazón el gran ejemplo de ese cristiano, pusieron en su corazón, amén, el don que tenía ese hermano, esa hermana, y una vez que los decepcionaron, se sienten, pues como lo acabo de decir, decepcionados, tristes, sin deseos de seguir luchando, porque pusieron el ejemplo de esa persona en su vida, en su mente, en su corazón, pero nunca pusieron a Jesús en su corazón. Le vuelvo a decir, no estoy juzgando ni criticando persona, pero ¿por qué alejarse de Dios cuando vemos el mal ejemplo de alguien? ¿Por qué alejarse de Dios? Claro, tampoco tenemos que juzgar ni criticar, pero ¿por qué yo, mi hermano, tendría que decir, no, el hermano, 20 años en la iglesia, 5 años en la iglesia y con esas cosas? No, pues sí, pues mejor no, mejor ya me retiro, pues hipócritas, o si de eso se trata, o sea, ¿por qué? O sea, entonces, ¿dónde he puesto a Jesús? ¿Dónde he puesto su voluntad, su palabra? Si me aseguro de poner la voluntad de Dios en mi corazón, si me aseguro de poner la palabra de Dios en mi corazón, no le digo que no me va a afectar ver el mal ejemplo de alguien, no le digo que no va a llamar mi atención, amén, el mal ejemplo de alguien, nuevamente le digo, lejos de juzgar a la gente, pero eso no me va a hacer que me aleje de Dios. En pocas palabras, ¿dónde estamos poniendo a Jesús? Quiero terminar. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Querida persona, Jesús ya no está en el sepulcro. María le está diciendo a este hombre sin saber, era Jesús, pero todavía, hasta ese momento, ella todavía no sabía. Acuérdese lo que dice, ella pensaba que era el hortelano.
No sabía que era Jesús mismo hablando, pero ella, hay una convicción en ella de decir, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y mira nomás lo que está diciendo esta mujer. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Bueno, Jesús ya no está en el sepulcro. Jesús ya no está en la tumba. Jesús ha resucitado. La pregunta es, ¿le vas a llevar tú también? ¿Harías este compromiso que está haciendo María? Señor, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Harías ese compromiso como ella? Dime dónde estás, Jesús, dónde te han puesto porque yo te quiero llevar conmigo. Yo quiero llevarte conmigo. Ya no estás en el sepulcro. Ya no estás ahí latado. Yo te voy a llevar. ¿Dónde le hemos puesto, querida persona? Amén. Que por ejemplo en nuestras escuelas, usted habrá escuchado esto, que las cárceles es uno de los lugares donde más Biblias llevan, donde más Biblias regalan en algunas, donde más cristianos están interesados de ir a predicar, o mejor dicho, donde muchas familias aceptan que vayan y se les prediquen a sus familiares que están presos, pero en las escuelas no. En los hogares muy poco. ¿Dónde le hemos puesto? Tratándose de la escuela, ¿dónde hemos puesto a Jesús? ¿Qué se nos enseña? Fíjese, yo todavía recuerdo en la primaria cuando me decían que dependíamos del chango. Todavía recuerdo aquello que se enseñaba. O que quizás todavía se enseñe. ¿Por qué? Porque la escuela ha decidido poner a Jesús fuera de las aulas. Muchos hogares han decidido poner a Jesús, su voluntad, fuera de sus hogares. Amén. Un joven, antes de que decida hacer lo malo, antes que decida robar a sus padres, portarse mal con ellos, todas las cosas que pueden suceder en un hogar, cuando un joven pone a Cristo en su corazón, está muy lejos de tomar una mala decisión. Un padre de familia de la misma manera, cuando tiene a Cristo en su corazón, va a estar muy lejos de tomar una mala decisión. Todo depende, querida persona, de dónde le hemos puesto. Yo no soy perfecto. Yo me he equivocado mucho y quizás pueda seguirme equivocando. Pero si hay algo que me ayude a no equivocarme, algo que me ayude no a ser perfecto, pero sí al menos a tratar de hacer siempre lo correcto, va a depender de dónde ponga a Jesús, querida persona. Esa es una pregunta que yo mismo me voy a hacer. ¿Dónde lo he puesto? ¿Dónde lo pongo ahorita que las noticias dicen de todo lo que está sucediendo aquí y allá y que los contagiados y que los que han fallecido? ¿Dónde le he puesto? Voy a hablar por mí mismo. ¿Dónde le he puesto? No se trata de jugar con la fe, no se trata de poner a prueba a Dios o al menos vamos a decirlo así, de tentar a Dios, claro que no. Pero, ¿dónde le hemos puesto? En estos tiempos difíciles, ¿dónde le hemos puesto? Nuevamente el tiempo se nos fue muy rápido, querida persona, y quiero cerrar este mensaje diciéndole estas palabras. Jesús ha resucitado, querida persona. Y yo le voy a decir que si usted se ha confiado en tener una imagen, pero que la voluntad de Dios esté muy lejos de usted, de su corazón, yo puedo decirle que sus decisiones van a estar muy cerca de equivocarse. Y le vuelvo a decir, no estoy juzgándolo, claro que no. Cuando yo decidí alejarme de mi esposa, separarme de ella, sin importarme que mi hijo tenía 6 meses en aquel tiempo, era porque Jesús estaba muy lejos de mi corazón. O yo, mejor dicho, lo tenía muy lejos de mi corazón. Pero una vez que yo he puesto a Cristo en mi corazón, que he dejado que Dios entre, que Jesús entre en mi corazón, que lo he reconocido como mi Señor y mi Salvador, puedo decirle que no soy perfecto, claro que no, pero que me he interesado, que he luchado, que he perseverado porque la voluntad de Dios se manifieste en mi vida. A lo mejor no es fácil, querida persona, pero le quiero decir esto, es lo mejor que nos pueda pasar, poner a Cristo en nuestro corazón. Una vez más le pregunto, ¿dónde le has puesto? Porque sabemos que Dios existe. ¿Dónde le has puesto? ¿Por qué no inclina su rostro en esta mañana ahí donde se encuentra?
y meditamos en esto. Yo quisiera que usted con su rostro inclinado en reverencia a Jesús, no a mí, en reverencia a Jesús, y con sus ojos cerrados, usted meditara en esto. ¿Dónde he puesto a Jesús? Usted medite en sus propias palabras en su mente y diga, bueno, yo sé que Dios existe, pero ¿dónde le he puesto? ¿Dónde le he puesto en mis decisiones? ¿Dónde le he puesto a la hora de actuar, a la hora, amén, de tratar en mi matrimonio, en mis hijos, en mi hogar? ¿Dónde le he puesto? Hoy está esta invitación, querida persona, para que usted permita que Jesús esté en su corazón. Yo quisiera hacer una oración por usted, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted, amén, no es salvo. Ahí donde se encuentra, yo quiero hacer una oración por usted. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y en silencio, o si puede declararlo en voz alta, repita conmigo y diga, Señor Jesucristo, en este momento yo vengo delante de ti, pidiéndote perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pongo en mi corazón y dejo que tomes control de mi mente, de mi vida, aún de mis sentimientos. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre y salvo por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Amén. Invitarle, dentro de unas horas estaremos teniendo otro servicio a las 6 de la tarde. Amén. A veces empezamos 5, 10 minutos después porque todavía no me familiarizo muy bien con esto de las transmisiones, el celular y todo. Y batallo un poquitito, no mucho, pero ya estamos avanzándole en esto. Pero sí le animo que nos acompañe, que pueda seguirnos en la transmisión que estaremos teniendo a las 6 de la tarde. Yo le invito, si tiene algunas peticiones, a menos usted estaré poniendo otra publicación como invitación. Ahí ponga las peticiones. Si la ponen publicaciones de otras semanas, a lo mejor no las voy a poder ver. Yo le animo, póngalas en una publicación que ponga ahorita en este momento para leerlas y estar orando por esas peticiones. A las 6 iniciamos. Yo le invito, acompáñenos, comparte esas transmisiones para que más gente pueda verlo y poder llevar este mensaje de salvación y de esperanza, amén, a toda la gente, amén. Gloria a Dios, gracias a todos por estar con nosotros. Dios me los bendiga, nos vemos más tarde. Dios les bendiga.